usurpa su identidad y se hace de crédito gracias a las pinturas de ella. Ella vive muchísimos años encerrada pintando para él, y él es el que lleva adelante la obra, el que la vende, el que se promueve en todas las galerías norteamericanas. Increíble. Porque ella en ese momento, estamos hablando de mitad del siglo XX, no podía andar sola sin un marido, porque ni siquiera le daban trabajo, tenía que llevar sí o sí una carta donde su marido la avalara y la deje trabajar. Si no, no le iban a dar ni siquiera un trabajo en ningún lado. Acabas de decir encerrada. Encerrada. Ella tenía un altillo y ahí pintaba, y el marido, bueno, ha tenido muchísimos premios gracias a ella. Increíble. Yo creo que esa mujer como artista volaba con su obra, porque o era libre con su obra, porque estando encerrada así, ¿no? Logra deshacerse de este hombre cuando huye y lo lleva a juicio, y el juez los pone a pintar uno frente al otro. Mirá vos, él no qué pinta historia. nada y ella pinta una pequeña obra. Es así como ella gana sus obras, su nombre y su trayectoria, y queda para la posteridad. Hay una película que retrata, que es con la actriz Amy, no me acuerdo el nombre, con esta actriz. ¿Esta película es? Sí, esa película. Pero está basada en la es una real. Claro. Me acuerdo, la vi, me pareció fantástica. Aparte, me imagino el juicio, ¿no? Todo el mundo, todas las miradas a esa mujer, a ver, que fracase. Sí, que fracase. Claro, él no dibujó nada y ella hizo una pequeña obra de las que hacía siempre. Increíble. Para vos que recién te estás sumando a la audiencia, te reitero, estamos con la especialista en arte Paula Bandini, colega y compañera de hace muchos años en la Radio G, La Historia de Todos. Estamos haciendo un recorrido sobre las razones que explican la falta de artistas mujeres, que no es que no las hubo, sino que estuvieron tapadas, censuradas, estuvieron mucho tiempo hasta encerradas por sus padres, sus esposos. Bueno, Paula, ¿qué otra cosa nos podés mencionar? ¿De qué otra cosa podemos conversar acerca de la historia del arte, que es un tema que a Gustavo y a mí nos encanta? ¿A qué época nos vas a trasladar? Porque desde luego que uno, cuando habla de historia del arte, habla de periodos, ya no habla de años, los años quedan arcaicos, sino que habla de periodos. Hubo periodos más de oscurantismo, periodos con más agitación artística. Nos podemos trasladar, por ejemplo, a Argentina. ¿Venimos por acá? Muy bien. Bueno, acá tenemos muchísimas artistas femeninas que han quedado en este último periodo de tiempo en los libros, por suerte. Entonces tenemos una Raquel Fournier, que es surrealista, Emilia Bartolomé. Tenemos, esta te va a gustar a vos, Leonor Fini. Ay, sí. Porque Leonor Fini pintaba escenas eróticas. Mira. Pintaba escenas eróticas femeninas. Entonces quedó para la historia esta gran artista que era maravillosa. De hecho, compré algunos cuadros. Sí, yo vi que tenías una en tu casa, sí. No, Paula, no me difames, por favor, no me difames, Paula. Yo te dije que te portaras bien. Yo me estoy portando bien. Estamos hablando de grandes artistas. Sí, por supuesto. Es arte. Es arte, es arte, es arte. ¿Tú pensás que los desnudos en la Grecia antigua, en la Grecia antigua eran musas o eran diosas? En la Edad Media eran desnudos hasta depilados, cosa que no existía en esa época. La mujer no se depilaba. No. Se la imaginaba el artista y la pintaba a su gusto. Tenemos, por ejemplo, un Goya que pintó la maja vestida y la maja desnuda. También. Y se presentaban en la alcoba de quien había pedido esta pintura, que era su amante, esa mujer, de dos maneras diferentes. A través de una roldana, tenía las dos pinturas una encima de la otra. Disculpa la ignorancia, ¿qué es una roldana? Es como, ¿viste cuando izás la bandera? Sí. Esa ruedita que sube la soguita y va bien, exactamente. Sube y baja. Entonces, la pintura de la maja vestida estaba todo el día a exposición.
Pero cuando este hombre entraba a su habitación, porque estaba en su habitación, Claro. podía simplemente con jalar un cordel, levantar esta maja vestida y bajaba la maja desnuda para su deleite. De noche. Exacto. Entonces tenemos muchas cosas Bien. que han pasado en el arte y realmente son entretenidas. Son entretenidas y veo que el público se está riendo mucho. Recuerdo, Bandini, que hay alumnos del otro lado escuchándonos, así que seamos discretas. Y también está mi señora madre. Así que El lunes los Un saludo a Marcela, a la Marce. a la Marce. Bueno, también otra artista, la Marce. Obviamente. Sí. Por eso el arte a mí también de hecho me recibí como profe de historia con la tesis de historia del arte. Así que siempre creo que es algo que nos atraviesa a todos. Contanos, ¿cuándo empieza el arte, Bandini? Tengo esa duda. ¿Cuándo empieza el arte? Contame. Con la aparición del hombre Y de la mujer. y de la mujer, el hombre en general. El hombre. La humanidad. En realidad la primera manifestación es artística. Es golpear un tronco y sentir la vibración. O sea, que antes fue el arte o el lenguaje. El arte. El arte. El arte es un lenguaje en sí. Sí. El niño aprende primero a dibujar antes de escribir letras. Vos le Es cierto, enseñás claro. y haces que domine su pulso para que pueda dibujar una letra o un número. Pero el niño por sí solo dibuja. O sea que somos seres naturalmente artistas. Así es, así es. Y nuestra manifestación puede ser llevada adelante por gente idónea o puede ser totalmente anulada por gente que realmente no tiene la capacidad de guiar al Claro. niño. Todos los niños nacen con esa habilidad, todos podemos manifestarnos. El problema son los adultos, Exacto. nunca los niños. Exacto. Además los niños nacen con una pureza, con una naturalidad y espontaneidad que los adultos aprendimos a callar. Y de ahí la famosa frase no crezcas, que es una trampa. El adulto creo que condicionado por la sociedad cuando va siendo adulto, ¿no? Por supuesto, es que la cultura en la que todos nosotros nacemos es preexistente a cualquier ser humano. Entonces ya ese niño que por ahí nace con dones, si no es bien guiado, como muy bien dijo Paula, va a terminar siendo censurado y va a terminar convirtiéndose en un abogado o contador, cosa Claro. totalmente horrorosa y aburrida. Exactamente, después tenés, este es el gran problema en las aulas, cuando un niño se te acerca y te dice, yo no sé dibujar, profe. Y Entonces- sí, pero obvio que le decimos eso a nuestros profes de arte. Yo le decía eso a mis profes de arte. Porque alguien te dijo que lo que habías dibujado no estaba Claro. bien. Porque alguien te dijo en algún momento, ¿esto qué es? Y no te Claro. preguntó qué quisiste dibujar. Exacto. Estamos acostumbrados a que el otro nos fije parámetros Exactamente. y Nos formatos. encuadre. Tenés el todo Principito. Ay, ¡Qué ejemplo mejor que el Principito! qué maravilla, qué ¡Qué maravilla. maravilla esas primeras páginas! Claro. Eso feo o lindo. ¿Por qué para vos es feo o por qué para vos es lindo? ¿Por qué me decís que eso para vos es feo o lindo? El parámetro clásico, ¿no? Claro, eso es estética, es puramente estética. ¿Y el arte tiene Es que ser subjetivo. estético? Sí, hay un parámetro. Hay un parámetro de estética. Hay ¿no es cánones cierto? de belleza que regula Claro. esta parte, pero se aprende con el transcurso del tiempo que lo feo también es bello. Uno puede encontrar belleza en la fealdad, en lo horrible, en lo Grotesco. grotesco, en esas cosas tenebrosas. Todo eso produce de alguna manera un placer. Y si te causa placer, es estético. Y si es estético, tiene que ver con el arte. A mí me ha pasado de ver cuadros, ¿no? Tal vez el parámetro que uno se fija también, de ver paisajes, de ver seres humanos, personas, motivos de vida pintados, que uno los entiende, ¿no? Pero después, obras donde vos le das vuelta a la cabeza, no entendés qué es lo que está pintado, ¿no? O sea, por ahí es que uno se fija el parámetro y no entendés cómo esa obra está expuesta. No, hay muchas obras que estamos hablando del movimiento abstracto. En realidad es la manifestación más pura del arte que hay. ¿Lo abstracto? Lo abstracto. En Ok. realidad, llegar a pintar una obra abstracta es el sumum del pintor. ¿Por Porque qué? tenés que despojarte de todo lo que es figurativo para transmitir al espectador un sentimiento. Vos tenés muchos recursos dentro de lo figurativo para hacerle entender al espectador que estás manifestando alegría, amor,
muerte, Exacto. algún tipo de sensibilidad. Pero si vos podés transmitir esa sensibilidad a través del color, de la mancha, de la geometría, de las rayas, de las líneas, entonces lograste algo que no tiene otro lenguaje. Lo puede entender desde alguien de Oriente como de Occidente. Entonces rompe totalmente, O sea, el parámetro. ¿van a percibir lo mismo? ¿El espectador va a percibir lo mismo? El espectador recibe el mismo mensaje. Ese es realmente el lenguaje universal en el arte, cuando llega a la abstracción. Sin embargo, cuando a veces me ha sucedido de estar ante obras de arte abstractas, que el que está al lado mío no interpreta lo mismo que yo. Es verdad, porque no tiene la educación que necesita para poder entender lo que está viendo. Es decir, que es subjetivo tanto desde el artista como desde el espectador, el que mira la obra, el que contempla la obra. No es lo mismo aquel que nunca vio nada que aquel que tuvo un contacto directo con muchas obras. Está muy enriquecido y lo que ve lo asimila de otra manera, muy al contrario de aquel que no tiene ningún tipo de educación artística, ni estética, ni visual para poder analizar lo que está viendo sus ojos. Tal cual. Acá hay una gran seguidora nuestra, Daniela. Paula, te manda a vos un mensaje, dice, qué señora esta, 1000 millones de felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y Guidi, el dueño, digamos, de este proyecto, qué lindo es tenerlos a ustedes enseñando por la radio. Es sencillamente maravilloso, gracias y nuevamente felicitaciones. Muchas gracias a ustedes que están del otro lado acompañándonos. Recién mencionabas la escolarización y cuando tus alumnos se acercan, Pablo, y te dicen, pero profe, yo no sé dibujar. ¿Vos crees que, primero, cuántas horas hay a la semana de educación artística en los colegios? En las escuelas normales, que no son dedicadas pura y exclusivamente al arte, son 2 horas semanales. ¿Todos los años, primaria y secundaria? Todos los años. ¿Y con 2 horas vos crees que alcanza? No alcanza nunca. Jamás. Jamás. Perdón. Tanto en pintura, en artes visuales, como en música, como en danza, teatro, no hay horas. Entonces el chico no llega a manifestarse nunca como corresponde. Y no llega a encontrarse. Entonces eso es un reclamo histórico que los docentes también hacemos hacia las autoridades educativas, que por favor, le den prioridad y mayor cantidad de horas, no solamente a las artes plásticas, sino también a la educación física. Sí, 2 horas a la semana, cada vez tenemos más obesidad infantil, más enfermedades congénitas, más enfermedades adquiridas por parte de los estudiantes, que tiene que ver con la sedentarización de las redes sociales y demás. Es verdad. Qué poco llega a cubrir la escuela ante las necesidades de los adolescentes, ¿no es así? No solo eso, tampoco hay una instalación para las artes plásticas. Ninguna escuela cuenta con un taller de artes plásticas en el establecimiento. Entonces se dificulta muchísimo el enseñar a dibujar, a pintar. Hacer escultura es casi imposible dentro de un salón donde tenemos 40 niños sentados uno arriba del otro casi. Prácticamente. Bueno, yo recuerdo una vez yendo a la ESMA. La ESMA, para los que no saben, son varios edificios, no solamente fue un ex centro operativo de detención, sino que hay un taller específico donde, por ejemplo, se ha diseñado la imagen de Juan Azurduy, que está frente al Centro Cultural Kirchner, bueno, la imagen del Che Guevara también, y yo me acuerdo que estaba abierto el taller enorme, parece un hangar, y ver semejantes monumentos y escultores jóvenes que hacían maravillas, pero claro, era un hangar como el hangar de un avión, ¿no? Sí. Bueno, y hablando de infraestructura en una escuela, ni siquiera la 4ª parte de eso se tiene como para desarrollar semejante arte. No, realmente no. Entonces eso dificulta mucho este lenguaje visual, que tan necesario es. Paula, vos como docente y artista, ¿qué beneficios crees que traería a los niños, niñas y adolescentes que se implementaran más horas de arte en la escuela? Vamos a tener una sociedad mucho mejor si realmente se le diera más importancia al arte, a la manifestación de los sentimientos. Entonces habría menos conflictos. Más empatía. Más empatía, seguramente. Sería todo
mucho mejor. Yo creo que se terminarían tantos conflictos, porque al poder manifestarlo en una hoja, a través de un instrumento, a través del canto, podríamos tener niños sanos y adultos sanos, que eso es lo importante. Entonces configuraríamos una nueva sociedad mucho más abierta, mucho más predispuesta a solucionar problemas del otro, tanto propios como el otro. Creo que ayudaría muchísimo, pero nos está faltando. Nos está faltando. Lo que pasa es que como país siempre tenemos la misma prioridad, ¿no? De cómo calmar el hambre, cómo arreglar la situación económica, y siempre tenemos la misma prioridad y relegamos cosas que también son claves en una sociedad. Así es. Bueno, Paula, el programa es suyo. Continúe tranquila que nos está agasajando con arte. ¿Querés que antes que nada pasemos por Chambao? Me parece que es un momento apropiado. Tenemos una canción que seguramente la escuchaste, es muy famosa, de Chambao o Chambao, no sabemos bien cómo se pronuncia. La compartimos con vos, pero por favor, no te muevas de Radio G. Contamos contigo para el tercer y último bloque de este programa tan especial, Historia del Arte, con la profesional Paula Bandini. Ahí está. Perdona que te corté. ¡Sos una hija de puta! Está mi madrina mirando, está Maya de tercero. Pero Maya. Tiene una exposición de cuadros ¡Mentira, impresionante no! en el living. ¡No! Yo sabía que eras peligrosa, Bandini. Yo te dije, portate ¿Estás bien. transpirando? Ay, pero está escuchando mi mamá, mi madrina. Se supo. Bueno. No, no es verdad. Anoten esta fecha. 6 de noviembre. Ay, Dios. ¿Con qué Bueno, seguimos? No sé. Sos terrible, Bandini. Vos me buscaste. Me hizo transpirar. Vos me buscaste. No ¿Qué entendí. quiere? ¿Qué dice? Ustedes hacen la filmación esa de Facebook, ¿no? Esa sería la oficial. Yo No, tengo yo- la de Instagram. Que encima se me cortó porque anda mal Después wifi. tenés la otra versión. Sí, La versión en la que ustedes se sueltan, se divierten, toda esa. sí. El backstage. El Ah, ¿la backstage. tienen a esa? Sí, en ¿Y a todos dónde la los vivos subís? de ¿En todos los... Facebook? A mi Instagram de Tip Histórico. Ah. A mi ¿Se Instagram. escuchan las voces y todo? Ajá. Se escucha La risa, todo. todo. Vos te estás escuchando ahora. Esto mismo. Por eso no decimos ninguna vulgaridad ni mandamos al frente a nadie, Trato. porque si No, esta me mandó al frente al aire. ¿Qué digo? ¿Viste lo que dijo? No es verdad, Andrés. No creas eso de mí. Está bien. Dios mío. Hay un dicho que dice que el que dice la verdad se queda callado. Yo no El que dije cree que no nada. la verdad Yo no dije responde. nada. Che, ¿todavía están esos globos ahí? Tiago se unió. Maya se está... Dos genias, dice Maya. Ay, mi amor, es Más amorosa. linda esa Es nena. divino. Lo que es esa nena. Más linda esa nena. Por fuera y por dentro. Es una chica tan amorosa. Tiene todo 10 en historia. Todo 10. Es una genia. ¿Con quién seguimos? ¿O con qué seguimos? No sé, ¿qué querés que...? Igual tenemos Un poco de Marta Minujín. 10 minutos. 10 ya minutos estábamos nada más. cerrando. Y 5 ¿Viste que se pasa rápido? Por eso te corté, porque se pasa rápido. Sí, es rápido esto. 10 minutos. Quedan. A mí me gustaría preguntarte si hubo épocas de resplandor en la historia. O sea, ¿qué momento de toda la historia del arte podrías rescatar como para decir, bueno, acá el arte tomó más protagonismo que antes? ¿O Bueno, en qué épocas? ¿Podemos cerrar con esa pregunta? Después de Marta Minujín. usted manda. No, no mando yo. Después de la que te mandaste. Escucha. Por ejemplo, el arte ruso condicionó, por ejemplo, el peronismo, la monumentalidad. Este es antiperonista. Pero yo no digo, yo hablo de historia, no digo a favor en contra. Esta Y siempre después, me manda cosas malas de como Perón. hacían No, me imágenes, hace enojar. Mira cómo hago. hacían imágenes de Stalin que los desproporcionaban y los torturaban. ¿Qué le echaremos de Frida Kahlo? Hablamos ¿La de Frida. bajamos del pedestal? Bajémosla del pedestal porque ¿sabes Basta. qué? Basta de Frida Kahlo, Basta. chicos. Por favor, no es la única artista mujer. No, Hay no. más. Y no Está es el lo que dice, no es lo que dice. Está el merchandising de No. Frida Kahlo. Mira, me arremango porque tengo tanto para decir de Frida. Ay, dale, Pobre vamos con Frida. Frida. Pero deja de tocarte. Portate bien, está Gustavo.
Mira que no es como sala de profe del alma fuerte, ¿eh? No, me estoy portando bien. Además yo ya no tengo ninguna sala de profesor. Ya está jubilado. Me jubilé. Ya está más allá. Ya está acostumbrado, Sí, después de tantos está años. acostumbrado. Está acostumbrado. Sí. Aparte muy rodeado de mujeres, ¿viste? Sí. Y la docencia Una esposa, es... 2 mujeres, una nieta. Y una nietita. Tenés para entretenerte. Y tiene a Gaby, su varón de jovencito, de jovencito. Re de vieja lo que dije. 16 años, un pibito. Y es un pibito. Es un pibito. Nos vamos a pasar de la hora, ¿eh? Fija, nos pasamos de la hora. ¿Hasta ahí 10? Ya está y cuarto. ¿Sí es el tema? ¿Sí es el tema? Sí, fíjate, no sé, yo no lo conozco todo. Anda cortando. Sí, anda cortando. Ya Está bien. estamos. Muy bien, ahí pasaba Shambao, un recorrido por lo que es la creatividad y las ideologías artísticas. Bueno, seguimos con Paula. ¿Con qué nos vas a cerrar este momento? Los voy a traer a Latinoamérica. Ujú. Acá tenemos en México una mujer, un exponente que realmente está utilizada de una manera que no corresponde. ¿Dirías que está sobrevalorada? Está Paula? sobrevalorada totalmente. Si bien es una buena artista y es totalmente expresionista y se hizo tantos autorretratos y se ha manifestado y ha sido activa política y ha transitado muchísimo en una sociedad mexicana totalmente machista, lo que sí habría que decir de doña Frida Kahlo es que no es esto que hoy cree la mayoría. Frida fue una niña que sufrió de poliomielitis y después tuvo un gran accidente, lo que la lleva a nunca poder tener familia, que fue su gran problema, su gran karma en la vida, en su flagelo. Ella estudia arte y empieza a manifestarse pintando. Se enamora perdidamente de un tal Diego Rivera, un gran muralista mexicano que para mi forma de ser, él es mucho mejor que ella, es mucho mejor artista que ella. Y transitan una vida juntos totalmente pasional, sí. Apasionada, con muchos idas y vueltas. Muchas. Ella lo ama desesperadamente. Ella lo ama. De tal manera lo ama que relega su vida por él. Ella es capaz de cualquier cosa con tal de que él esté con ella. No lo tenía eso. Y no es esta feminista vanguardista que se habla. Ella compite con todas las mujeres que se acercan a Diego para que Diego no las vea, porque ella moría por él. Era su obsesión. Algo de dignidad, tal vez. No tenía Falta de dignidad amor de ella. propio. Inclusive voy a agregar una anécdota a la historia que estás narrando, Paula. Diego Rivera tiene un amorío entre tantas amantes, tiene un amorío nada más ni nada menos con la hermana de Frida Kahlo. Ella se lo perdona. Es decir, estamos hablando de una traición doble. Sin embargo, ella se va a vengar, teniendo como amante a Trotsky. Trotsky fue perseguido después de la Unión Soviética. En 1924 fallece Lenin. Los seguidores al trono, vamos a decirlo, hasta el trono comunista, a ser el presidente del Partido Comunista, eran o él o Stalin. Stalin, fiel a su estilo sanguinario, lo empieza a perseguir a Trotsky, y Trotsky consigue refugio, asilo, en la casa de Diego y de Frida, que eran comunistas. Y ahí ella, con el corazón roto, totalmente desilusionada de su esposo y de su hermana, va a tener un amorío con Trotsky también. Así es. Ella perdona el amorío que tiene con la hermana porque desde chica el padre le inculcó que era la fea. Cuando Diego va a buscarla a la casa y le dice que se quiere casar, le dice al padre que se quiere casar con Frida, él le dice, ¿cuál? La feíta. Entonces, vos imaginate que su estructura mental ya estaba condicionada por este padre que la menospreciaba. Muy Por vulnerable. eso deja que Diego haga todo lo que hace. Ella no le puede dar hijos, es su gran dolor, es su gran dolor. Sus pérdidas constantes de los embarazos es lo que hace que ella se pinte de 1000 maneras, perdiendo esos embarazos y tantas operaciones y tantas
tantos meses, tantos tiempo postrada en la cama, donde puso un espejo para seguir pintándose, y va perdiendo sensibilidad, va perdiendo todo, le cortan uno de sus pies y muere con 45 años. Ella muere muy joven. Yo creo que tenía la autoestima por el piso, le pisotearon la autoestima desde chica. Así es, más que la pérdida de dignidad. Por eso se autorretrata tanto, porque necesita que alguien la mire y necesita ser vista. Ahora está de moda, hay mucho merchandising alrededor de la figura de Frida Kahlo. Sin embargo, no es la única mujer artista de Latinoamérica. Paula, ¿qué otras nos puedes mencionar? Acá tenemos a Marta Minujín. Marta Minujín, realmente, cuando vos hablas de ella, pocos conocen su trayectoria. Es una mujer que vive en el arte. Ella vive el arte. Ella es arte. Ella es arte. Hoy está teniendo su exposición. Es una exposición de algo muy peculiar porque está trabajada con telas de colores y habla de la suavidad y son como colchones que te abrazan. Y está expuesto en Capital en este momento y ha hecho millones de exposiciones, pero simplemente por ser mujer siempre se la menosprecia. Ahí, ¿no? Nunca es vanguardia en un noticiero, siempre es una nota de color en algún pequeño espacio perdido. Y es reconocida en el mundo, ha hecho el Partenón de libros, con libros prohibidos de la dictadura, que luego, a tamaño real te estoy hablando, que después fue desmantelado y regalado a toda la gente. Entonces, nosotros realmente tenemos gente en este momento de mucho peso en el arte que no está en la posición que debería estar. Y yo creo que ahí tiene que ver mucho el rol de los galeristas de arte, que con tanta influencia, precios financian a algunos en perjuicio de otros. Hay influencia económica, política también. El arte es ideológico, ¿no? Te marca algo y hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Yo recuerdo obras de Marta en Capital, esas cosas exponenciales que hacía en la ciudad, que rompían todo el molde, ¿no? Una en el Congreso de la Nación, que no sé qué había hecho en el Congreso de la Nación, que era una cosa impresionante. No, tiene una vanguardia, ella es extraordinaria. Tuvo una performance donde ella con varias personas y mamelucos se pusieron un tanque de perfume en su espalda y fueron a fumigar con este perfume la Facultad de Derecho, por ejemplo. Entonces, esas cosas que solamente a ella se le puede ocurrir, y bueno, la catalogan de loca, la catalogan de cualquier cosa, pero ella va más allá, está viendo y nos está mostrando algo que todavía no podemos entender. Es verdad lo que decían recién al principio, que el arte a veces no se entiende al principio, ¿no? Como el lenguaje tampoco se entiende. Todo va a decantar, hablan tanto del lenguaje inclusivo, yo creo que todo va a decantar, como alguna vez el español fue algo que se estaba deformando, el arte va a decantar siempre, es tiempo nada más. Así es. Es cuestión de tiempo y es cuestión de tenerle paciencia a las sociedades que a lo mejor por miedos, por rechazos, temores, lo va rechazando. Me gustaría terminar este programa en el que yo particularmente me he divertido muchísimo con una pregunta. Paula, ¿hubo periodos de la historia de la humanidad en donde el arte tomó más protagonismo que en otros? ¿En donde el arte se valorizó más, donde el arte tuvo más reconocimiento y visibilidad? Sí, estamos hablando del periodo clásico, donde realmente los burgueses tenían acceso monetario para poder pagar retratos, para poder pagar tapices, para poder pagar decoración. Entonces, en ese momento el arte realmente es una producción y se trabaja como producción. Era como un trabajo más. No, el artista vivía del arte. El artista vivía puramente mecenas, del arte. Los famosos mecenas, estaban ¿no? los mecenas. Claro. Ese es el periodo donde realmente el arte está primero. El auge del arte. Así es. Estamos hablando del periodo del Renacimiento, ¿verdad? Pasando del Renacimiento para adelante.
estamos hablando de cortes francesas y reyes que se hacían retratar, ellos con sus amantes, con sus perros, en escenas de caza, en diferentes posturas. Es lo que hoy en día es una foto, es una selfie. Claro. Que después todo esto cae y decanta cuando aparece la fotografía. Claro. Es ahí cuando realmente está el quiebre de la pintura, del arte, y el arte pasa a otro contexto donde el artista empieza a manifestar realmente lo que tiene ganas. Ya no es por encargo, sino lo que tiene ganas. Ahí arrancamos con la época contemporánea y arrancamos con las nuevas vanguardias. Paula, ¿se puede afirmar que una foto es arte? Sí, por supuesto. ¿La fotografía también es arte? Es arte, es arte. Pero Hoy si lo más hace que una nunca. cámara, si lo hace una cámara. Pero hay un ojo detrás de esa cámara, que es el que sabe ver y sabe captar el momento. Es el ojo el que capta la situación, el gesto, el movimiento, ese claroscuro. Ese es el momento exacto que actúa el artista y dispara y capta instantáneamente ese momento para siempre. Hoy se digitaliza, se tocan esas fotos. O las fotos casual, como dicen los chicos, ¿no? Exactamente, pero bueno, Qué lástima. tiene que ver. Tiene que ser espontánea la foto. Tiene que ser espontánea, Es claro. verdad. Bueno, Paula, contanos cómo te has sentido en este programa de La Historia de Todos. Ha sido estupendo. ¿Te La he sentiste pasado, cómoda? pero estupenda. Me encantó venir, me encantó estar acá con ustedes. Me sentí bárbara. Gracias. La idea es que siempre cuando tenemos invitados que sea una conversación amena, una conversación como si estuviéramos en el living de tu casa, acompañándote a vos que siempre estás del otro lado. Gustavo. Muy bien, te dejo vos el cierre. Gracias, Paula, por haber venido. Un Gracias placer. a vos. He aprendido particularmente muchas cosas. Así que, bueno, amigos, esperemos que también hayan compartido los que están ahí en Tip Histórico y a través de la radio, que también hayan entendido el saber caminar por el arte, que también es una expresión clave en toda humanidad. Muy bien, muchas gracias. Te esperamos el próximo sábado, 13 horas. Y por qué no, en el futuro hacer un nuevo programa de la historia del arte. Porque inclusive en el arte nos queda bien en claro a todos que la historia no es pasado, es puro presente. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bien. Brillaste, Paula Bandini. Ay, qué momento. No te va a invitar más, me parece. No me van a No, invitar más, por la- favor. La mandé al frente con la... Saludás y cerramos. Me mandaste, pero si yo no tengo cuadros.